Buenas noches amigos, desde Cadena Ser Radio Irún, en la ciudad fronteriza, perfectamente atendidos por Rafael de Miguel, director de esta emisora, y por nuestro compañero, magnífico en su labor, Miquel Huarte, en los mandos de esta nave del misterio. En Madrid también, por supuesto, un montón de compañeros, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Katia Rocha, Carlos Barroso, y con nosotros, por supuesto, manejando todo en esta emisora, Carmen Porter. Y nos encontramos perfectamente contentos aquí en esta linde, donde han ocurrido muchas cosas. Los compañeros de Radio Irún me decían, ¿pero ha habido misterios también en esta zona de Guipúzcoa? Por supuesto que los ha habido, y muchos. Y vamos a comentarlos además con datos, con historias, creo que apasionantes. Hoy tengo preparado una sorpresa para todos, un programa especial en un día que imagino que coge a mucha gente de viaje, de traslados, de vacaciones, disfrutando, escuchando la SER. ¿Qué emisora van a escuchar si no? Tenemos muchas sorpresas. Lo he llamado algo así como Noche OVNI, un nuevo concepto. Y con la sintonía de nuestros amigos Lázaro y Corredera, Homo Digitalis, vamos a intentar recorrer España de punta a punta. Nuestros corresponsales, esas personas que hacen que la labor de Milenio 3 sea siempre importante, siempre la última, con los últimos documentos, pues ellos van a ser los que intenten convenceros. Tenemos compañeros en todas las zonas del país, cada uno tiene un caso, una historia. Les pido a todos una labor de síntesis importantísima, una labor de concreción, de datos, de contar mucho en poco tiempo. Sé que es muy difícil, es la labor del periodista. Y todos vosotros, a través de Milenio 3, con número, como siempre, @cadenaser.com, Milenio 3, con número, @cadenaser.com, vais a votar. Vais a votar el mejor caso. Sabéis que siempre somos sanamente escépticos, el fenómeno OVNI está ahí, no sabemos lo que es, quién lo produce, pero han ocurrido ciertos casos, muchos de ellos con militares, muchos de ellos con personas como cualquiera de vosotros, como nosotros mismos, y han ocurrido con diferencias significativas, en diferentes épocas, a diferentes gentes. Vamos a repasarlos, vamos a intentar llegar hasta donde podamos, que esos corresponsales de Milenio 3 nos cuenten lo mejor que ha pasado en su tierra. Esos votos, a partir de ya, milenio3@cadenaser.com, tenéis ni más ni menos que 15 días hasta el domingo 11 de mayo, donde daremos los ganadores. Lo haremos, si nos deja el fútbol, en horario habitual o en horario de madrugada, eso todavía no lo sabemos. Hay 5 libros, 5 packs de encuentros, la historia de los ovnis en España, editorialidad Encuentros, la historia de los ovnis en España, y además ese magnífico CD que realizamos con todo el cariño, con los mejores documentos, voces, historias del fenómeno en este siglo lleno de misterios. Él es el premio, 5 libros de encuentros. A los 5 ganadores podéis empezar a votar ya en milenio3@cadenaser.com. Buscamos el mejor caso OVNI de nuestra historia. Y con un tiempo magnífico junto a la Plaza de Ayuntamiento de Irún, este lugar precioso, como decimos, en la frontera, en un lugar realmente privilegiado. Os hablamos a todos, os deseamos lo mejor, cuidado en las carreteras, por supuesto, escuchar la radio porque vienen sorpresas. Y cuando nuestro compañero Miquel Huarte nos pone esta música, significa que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a un buen amigo, director ni más ni menos que de la prestigiosa revista de arqueología, compañero que tantas madrugadas nos abre las puertas de la historia perdida, su último libro, su gran obra. Nacho Ores nos quiere contar, y le pedimos, por supuesto concreción como a todos, quizá el caso más importante de la historia de Castilla, ¿verdad, compañero? Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Pues perfectamente, como decimos, en un lugar maravilloso, perfectamente tratados, eso sí, importantísimo. ¿Y cuál fue el caso? Vamos a empezar, cualquiera que mande ya a partir de ahora votos a milenio3@cadenaser.com, que ponga, por ejemplo, Nacho Ares, OVNI de Castilla, con cualquier cosa de ese tipo nos vamos a dar cuenta que el voto va para ese caso. ¿Qué pasó, creo que en 1965, para que, Nacho, tú hayas elegido este caso? Pues yo creo que quizás es uno que no solamente por la gran dimensión y la gran, la espectacularidad, ¿no? Sobre todo de este caso del 16 de septiembre de 1965, que ha hecho pasar con letras de oro casi a la historia de la ufología, no solamente en nuestro país, sino también en el extranjero. En aquella fecha, en plenas fiestas de lo que antaño eran las fiestas de San Mateo en Valladolid, pues en la vertical de Tudela de Duero, un pueblecito muy cercano a la capital vallisoletana, pues apareció a primera hora de la tarde, hacia las 4, un triángulo gigantesco de casi más de 1000 metros
de superficie. 1000 metros de superficie. Efectivamente, un tamaño realmente descomunal, y que estuvo en esa vertical, en esa posición, hasta prácticamente las últimas horas de la tarde-noche, hacia las 8 y poco de la tarde. Y lo he elegido precisamente porque no solamente se pudo ver en lo que es la capital vallisoletana, sino que, fíjate, Iker, la espectacularidad y la grandiosidad de este objeto metálico que permanecía quieto, únicamente pendulaba un poco en el firmamento, en el cielo, sino que se veía desde prácticamente Olmedo, Segovia, hasta Palencia incluso, o sea que fueron diferentes puntos de la geografía castellano-leonesa los que fueron testigos de este avistamiento el 16 de septiembre de 1965. Y recordamos incluso, Nacho, las portadas de prensa como Semana, por supuesto, el norte de Castilla, un sinfín de periódicos hablando de eso, del OVNI sobre Castilla, quizá la primera gran noticia de ese nivel a nivel periodístico en este país, ¿no? Pues sí, es bastante curioso, ¿no? Porque no solamente de manera lógica, el día siguiente, el 17 de septiembre, el norte de Castilla lo tomó como tema de portada, sino también un periódico ya desaparecido que tú muy bien conoces, la Gaceta del Norte, también dedicó varias páginas a la investigación de este caso. Y como bien decías, es curioso que, por ejemplo, una revista de tirada nacional y de importancia como la revista Semana desplazara hasta Valladolid un corresponsal para entrevistar a algunos de los casi 300.000 testigos que se decía en aquella tarde veraniega de Valladolid, que fueron testigos, como digo, de este ovni tan espectacular. Además hay una anécdota bastante curiosa. En aquella tarde, el 16 de septiembre, toreaba Paco Camino, como decía antes, eran las ferias y fiestas de San Mateo en Valladolid, y es curioso que nadie hacía caso al torero, y estaban todos pendientes de aquel gigantesco triángulo plateado que estaba en la pendiente muy cerquita de Valladolid. El gran ovni de Castilla, Nacho Ares, ni más ni menos. Suerte, compañero, con tu historia perdida, que sabemos que ya está arrasando. Un abrazo muy fuerte, ese es tu voto, por supuesto, el tuyo como corresponsal y como compañero de este programa, para ese gran caso, el ovni de Castilla. Un abrazo fuerte, Nacho. Un abrazo, Iker. Pues ya lo sabéis, el ovni de Castilla es la primera posibilidad, un caso impresionante. Estoy viendo ahora mismo las imágenes. Pudimos investigarlo, Nacho y yo, ese asunto, y fue increíble. Pero ¿queréis casos más extraños todavía? Aunque es difícil, ¿no? 300.000 personas. ¿Queréis casos que rozan casi lo absurdo? ¿Queréis esa otra cara del fenómeno ovni? ¿Sabéis que los corresponsales de este programa y los compañeros, y no solo ellos, sino los que se prestan a informarnos en esta tribuna, pues realmente tienen esa pauta importante, que es ni creer ni dejar de creer, simplemente investigan, indagan, ahí están los datos, a veces confirmados por Guardia Civil, Ejército, jueces, notarios, ahí está el misterio. Esta vez nos vamos hacia Galicia, tomamos esa nave del misterio que dirige nuestro compañero Miquel Guarda de los mandos técnicos y aterrizamos en Galicia para saber qué ocurrió allí. Y creo que Miguel Pedrero, nuestro compañero, ya nos escucha. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Un saludo. Un placer saludarte desde Irún, conexión Irún-Galicia ahora mismo. ¿Qué pasó en Ferrerías en 1996, perdón, compañero? ¿Qué ocurrió? Pues es quizás uno de los casos que tiene todas esas componentes absurdas del fenómeno ovni, ¿no? Pero que además deja una serie de pistas, informaciones y pruebas interesantes, ¿no? Esto ocurre en, digamos, los primeros minutos del día 8 de marzo de 1996, es decir, a las 12 y poquitos minutos, cuando un campesino de una localidad lucense llamada Ferrerías, pues observa desde la ventana, desde el segundo piso de su vivienda, un extraño objeto luminoso en los cielos, ¿no? En principio no le da más importancia, pero al cabo de unos minutos pues decide salir a la puerta de casa para observar aquel objeto, se acerca, da unos pasos y comienza a hacerle una serie de señales con la linterna, mover la linterna de izquierda a derecha, cosa que también empieza a hacer el objeto, ¿no? A la misma vez, a muy poquitos metros de allí, más gente en la cantina del pueblo también observa este objeto y varios vecinos pues comienzan a tener interferencias en sus aparatos de televisión, ¿no? Lo increíble de esa historia es que, bueno, después de que José Manuel hiciera estas señales, pues de pronto, como nos comentaba el testigo, parece que aquello se abalanzó hacia él y se posicionó a aproximadamente unos 50 metros de su posición, ¿no? Allí pudo ver, él decía que era un objeto enorme, de forma circular, semitransparente, en el que se podían observar una serie de siluetas de hombres, él decía de unos 3 metros, sí, decía hombres de unos 3 metros tumbados como una especie de lavadora, ¿no? Finalmente vuelve otra vez a casa y desde la ventana de su casa pues observa cómo ese objeto que estaba posicionado a poquitos metros de una finca de su propiedad, pues ese objeto sale una rampa de luz
que él describía de varios colores, y dentro de esa rampa de luz pues comienzan a bajar una serie de seres, que él dice seres pequeñitos, que saltaban como monos, y que, bueno, presa del pánico, pues se encierra en la habitación y hasta la mañana siguiente no vuelve al lugar de los hechos con su hermano, ¿no? Y aquí viene lo increíble de la historia, ¿no? Y es que esta finca, la finca de José Manuel Castro, en Ferrerías, en Friol, estaba, pues bueno, totalmente llena de todo tipo de pisadas, de 2 pisadas, quizás unas pisadas enormes, muy grandes, que hundían hasta 15 centímetros en el terreno, y otras pisadas muy pequeñas, pero que también se hundían aproximadamente esos 10, 15 centímetros, ¿no? Unas pisadas muy, muy extrañas que tenían en su parte trasera lo que nosotros llamábamos ya en plan de broma la uña retráctil, ¿no? Que era como una especie de punzón en forma de espiral, ¿no? Hicimos moldes de esas huellas, las llevamos al departamento de veterinaria de la Facultad de Lugo, a zoología en la Universidad de Santiago, y no nos pudieron pues dar ninguna pista sobre ningún animal que pudiese realizar un caso además, Miguel, que coincidía perfectamente con la intensa actividad, avistamientos que ocuparon incluso telediarios, portadas de revistas, programas especiales nocturnos que asoló Galicia. Para ti, sin duda, lo más extraño que has investigado en tu vida, quizás. Sí, ya te digo, durante la oleada gallega pues hemos tenido casos pues de filmaciones, casos con implicación militar, pero este caso es muy interesante, aparte por el caso en sí, porque tiene muchas similitudes con 2 casos que también ocurridos en la zona de Galicia en diferentes épocas, ¿no? Uno de ellos aproximadamente 15 días antes en una zona del sur de Orense, concretamente en la zona de Trimo, y más concretamente en un lugar llamado Ailla, donde los vecinos durante muchísimas noches pues también observaron enormes objetos luminosos. Fenómenos similares, Miguel, al que estaba ocurriendo. Queríamos sobre todo destacar ese para que la gente vote. Puede decir caso Ferrerías o caso Galicia o Miguel Pedrero, que es nuestro compañero allí. Su voto a milenio3@cadenaser.com. Ahora mismo regresamos en apenas unos segundos. Tenemos muchos más puntos de España por cubrir y lo haremos esta noche desde Irún. Un abrazo fuerte, Miguel. Muy bien, Iker, hasta pronto. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Casi las 10:20 de la noche y claro, estamos en Irún, lo estamos diciendo constantemente, en Radio Irún. Sería absolutamente imposible no hacer referencia, bueno, pues a un caso que ocurrió aquí, muy cerca. Un caso que yo recogí en ese libro, precisamente, en Encuentros, en la historia de los ovnis en España, y que tiene varias de las fotografías más raras que yo me he encontrado nunca. Ciertamente Guipúzcoa es un sitio donde no ha sido, quizá por ejemplo Vizcaya, o incluso Álava, ha habido más casos de tipo ovni. Pero es curioso porque una serie de informes de la Guardia Civil, que dormía el sueño de los justos en ciertas dependencias de Madrid, surgieron allá por los años 90. Se referían a un lugar que estoy seguro que la gente que nos escucha ahora muy cerquita de aquí, en toda esta zona de la costa maravillosa, se acuerdan o han pasado. Nosotros precisamente, Carmen Porter y yo, pasábamos hace un tiempo, hace unas horas casi por ese lugar. Se llama Alto de Ganchurisqueta. Un lugar hoy agradable, pero que en 1954 imagino que estaría mucho más desolado, una especie de pequeño puerto que creo que alcanza 900 y pico metros. Hacia el mes de febrero del año 54, según consta en esos informes, hubo un testimonio de algo insólito, y sobre todo insólito porque en aquella época no se hablaba del tema ovni. Eso era una cosa que estaba casi por llegar. El testigo, un obrero de la construcción, principal testigo, Juan Martínez Portolés, que se dirigía desde su rentería natal en bicicleta aquella noche, más o menos a esta hora, lloviendo ese sirimiri típico que dicen por aquí, se arrimó a una cuneta y observó algo que sencillamente, sea lo que fuese, le cambió la vida. Muy cerquita de un caserío que no sabemos si todavía existe, el caserío Loiri Berri, permanecía, según los informes redactados por la Guardia Civil, y siempre según sus palabras, una luz y algo parecido a una cabina de teléfono o una especie de rectángulo de unos 2 metros de alto con un foco muy poderoso en la parte superior. Es impresionante porque los dibujos y el material estuvieron, como digo, custodiados con otros muchos casos de otros puntos de España como confidenciales, como secretos. En este caso parece que no había ningún peligro para la persona, pero no sabemos por qué alguien decidió dejarlos al margen de la opinión pública, al menos durante mucho tiempo, hasta los años 90. ¿Qué ocurrió en ese caserío Loiri Berri? Lo que sabemos, que tampoco es mucho, informaba La Voz de España en aquella época, es que este Juan Martínez Portolés
bueno, como alma que lleva el diablo, bajó hacia un grupo de compañeros, entre ellos el capataz, el jefe, y, bueno, con el corazón saliendo por la boca les informó de lo que acababa de ver. Nadie habla de extraterrestres, ni de marcianos, ni de cosas por el estilo. Hablan de un objeto volante extraño que casi tocaba el terreno y que estaba allí. Cuando llegaron ya no había muestras de la presencia de ese objeto. Lo que había era una zona quemada. Varias cosas parecidas a muelles que nadie supo qué fue de ellos y sobre todo si quizá pertenecían a alguna obra y eran naturales, pero que las fotos que hizo la Guardia Civil fueron las de ese hombre mirando los muelles en su propia palma de la mano, unos muelles que se estiraban y sobre todo varias gigantescas pisadas de hombre, huellas de un tamaño muy superior al de cualquier zapato normal. Se tomaron muestras, nadie sabe qué pasó con ellas, se tomó declaración, varios testigos, concretamente 2 camioneros, hermanos Atrústegui, esa misma noche, a esa misma hora, en el mismo punto, hablaban de una especie de cuadrado elevándose hacia el cielo. Nunca hablaron entre ellos los testigos. Y eso pasó en ese inicio del 54, aquí. Y es el caso que hemos elegido de la zona norte, de Navarra, de Vizcaya, de Álava, de Guipúzcoa, incluso de Cantabria. Hemos elegido, hay muchísimos más casos por supuesto, pero ese por qué realmente extraño, porque no se supo bien qué ocurrió con las supuestas muestras objetivas de la presencia de un objeto volante no identificado, porque las personas confirmaron por activa y por pasiva lo que les había pasado. Fueron 16 testigos en total, 3 de ellos, los camioneros y Juan Martínez Portolés, viendo aquel objeto. Pasó aquí al lado, en Altos de Ganchurizqueta, y es el caso que hemos elegido para la zona norte. Y tenemos ya en Extremadura, seguimos, bueno, rápidamente, porque sabéis que el tiempo en la radio es algo que transcurre con el mismo misterio que los temas de Milenio 3, rápidamente si que uno se dé cuenta. Tenemos ya un caso de Castilla, tenemos ya un caso de Galicia y tenemos ya un caso de la zona norte, Alto de Ganchurizqueta, 1954. Podéis votar a partir de ahora, tenéis ni más ni menos que 2 semanas, milenio3@cadenaser.com para recibir ese libro Encuentros. Hay un caso, estamos desde luego eligiendo lo más espectacular, lo más extraño, y ahora nos metemos en la órbita del Ejército del Aire, ni más ni menos. Y con uno de los casos que se dice, nunca van a hacerse públicos. Y además es uno de los casos que tengo el honor y el orgullo de investigar muy a fondo, de que todavía se van a contar muchas cosas no conocidas, pero para recordar lo que pasó en la base aérea de Talavera Real, Badajoz, una noche de noviembre de 1976, tenemos a un magnífico amigo y al gran corresponsal de Milenio 3 en esas tierras bellas de Extremadura. Don Gonzalo Pérez Arró, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, un saludo para ti, para esta familia de Milenio 3, que estamos otra vez juntos con el misterio. Y además haciendo algo que pone los pelos de punta, ¿no? Esto no es una alerta OVNI, que haremos por supuesto en verano alertas OVNI. Sí que adelanto a toda la gente, por ejemplo, el próximo domingo no hay programa a las 10:30, importantísimo. Hay unos cambios de horario de fútbol de final de temporada, no tenemos, sí a la madrugada. Es muy importante, por favor, según el EGM somos muchos, casi 1 millón de personas, no tenemos programa, pero por supuesto en madrugada sí, y seguiremos haciendo cosas de cara al verano, no os preocupéis, que Milenio 3 va a estar ahí siempre. Gonzalo, hablar de Talavera Real es hablar de uno de los casos más extraños de la historia de los ovnis, pero no en España, yo creo que en el mundo, ¿no? Pues yo creo que sí. Cuéntanos a toda la audiencia, que seguro que no sabe muchos de ellos qué ocurrió en Talavera Real, qué pasó dentro de un recinto militar. Pues sí, ocurrió en la base aérea de Talavera de la Real, como has dicho, en la madrugada del 12 de noviembre del 76, cuando José María Trejo y Juan Carrizosa Luján, 2 soldados que prestaban vigilancia en las garitas de la zona de combustible, sobre las 2 menos cuarto de la madrugada, comenzaron a escuchar un extraño ruido, un ruido parecido al de las interferencias de radio, que después se tornó en un pitido agudo que les parecía taladrar los tímpanos. Esto duró 5 minutos. A los instantes después volvió a comenzar este ruido, y esta vez era ensordecedor, lo tenían metido en el cerebro, cuando ya extrañados decidieron juntarse para ver qué era aquello y qué es lo que debían hacer. En ese momento, cuando había cesado la segunda vez el pitido, vieron sobre sus cabezas un extraño resplandor, una luz que ellos compararon a la del disparo de una bengala, y en ese momento se les acercó otro militar, otro soldado, el que llevaba la misión de correturnos, con su perro adiestrado, que les preguntaba sobre lo mismo. Entonces telefonearon a la garita de mando, y allí el cabo Pavón, que fue el que les dijo que debían inspeccionar la zona de combustible, que allí había algo y le dieran información sobre aquello. Los 3 soldados avanzaron hacia la zona de combustible en medio de la oscuridad, con sus armas, Z-62,
y también con el miedo metido en el cuerpo, creo yo, cuando en medio de la oscuridad vieron o notaron, percibieron una especie de remolino que les puso las armas en posición de disparo. Decidieron soltar al perro, el perro en ese momento escapó endiablado hacia la zona donde habían oído unos crujidos quizá de unas ramas, y en ese momento fue cuando el perro regresó, después de no haberse escuchado ni ladridos ni ningún agitamiento en la zona, regresó tambaleándose, parecía que le hubieran pegado una paliza o quizá aterrorizado. Esta operación la realizaron 3 o 4 veces más, y en la última el perro, al llegar, comenzó a dar giros alrededor de los 3 soldados. Según dicen los adiestradores, esto es un movimiento que el perro realiza cuando, ¿no? Cuando nota algún peligro extraño, algo desconocido, como para proteger a los 3 soldados o bien indicarles sobre ese peligro. Pero en esos momentos el soldado que prestaba vigilancia, como decíamos, en la zona de combustible, Trejo, notó o percibió un extraño resplandor verdoso a su izquierda, y al girarse vio ante él, lo más extraño del suceso, pues una figura verdosa, gigantesca, que tenía una especie de casco, la cabeza muy pequeña, los brazos largos y en posición de cruz, y no vio piernas ni pies. Él se disparó ese ser, ¿no, Gonzalo? Se disparó, se soltaron balas. En ese momento él quiso disparar, pero sintió un agarrotamiento en su cuerpo y además cayó al suelo de bruces, y fue cuando los compañeros se giraron y entonces sí, descargaron sus ametralladoras en esa imagen, que en ese momento desapareció. Es decir que este soldado que cayó al suelo, Trejo, luego durante los días siguientes tuvo pérdidas de visión, se le trasladó al botiquín, de ahí luego al hospital de Badajoz, y a los días volvió a tener esa pérdida de visión y le mandaron al hospital del Aire. Gonzalo, esa sería, digamos, la película de los hechos, muy brevemente, pero lo cierto, y tú lo sabes, lo sabemos los dos muy bien, es que hay un montón de historias más. Esto está, digamos, descrito en un informe oficial del Ejército del Aire, en el que se habla, además, la primera vez que en los informes del Mando Operativo Aéreo del Ejército del Aire se pone la palabra extraterrestre y una interrogación. Ocurrió dentro de una instalación militar, con personas con nombres y apellidos, y además con muchas más historias que, si te parece, Gonzalo, un día dedicaremos un programa con los protagonistas solo a esto. Es decir eso, que en días después hubo la observación de 3 objetos sobre la cabecera de la pista, y luego también pues el consabido que tú conoces bien, tiroteo, que alcanzó varios coches y del que hablaremos desde luego largo y tendido. Se cuestionó la veracidad de estos hechos, pero he de decir que hace unos años, tú también lo conoces, hemos hablado con uno de los tiroteados. Hemos llegado a hablar con esas personas, Gonzalo, y hacer una investigación y creo que puede dar unos frutos apasionantes. Noche de miedo en la base aérea de Talavera la Real, desde luego, y sobre todo que nadie se olvide. En la Biblioteca Central del Ejército del Aire en Madrid hay unas páginas, 26 en total, y pone 2 cosas que yo quiero que la gente de Milenio 3 entienda. Una, dice Talavera la Real, extraterrestre, entre interrogaciones, nombres, apellidos, documentos. No se encontró ningún casquillo de aquel tiroteo, y sobre todo, un detalle importante, ¿verdad? Pero sobre todo uno que es alucinante, es uno de los pocos expedientes que faltan. Está la información sobre lo que pasó, pero el expediente del juez informador no se encuentra. Es el caso de Extremadura, el caso que ha traído Gonzalo Pérez Arrón, nuestro compañero allí, el micro de la SER y la voz y los ojos, por supuesto, para investigar de la cadena SER en Extremadura. Gonzalo, un abrazo muy fuerte, compañero. Muy buenas noches. Castilla, Galicia, estábamos ahora con Extremadura, hablábamos de Guipúzcoa y nuestros corresponsales haciendo esta noche OVNI, una experiencia nueva que estamos viendo que nos está gustando. Están los corresponsales integrados. Esto es un carrusel del misterio, no como el que hace el bueno del compañero Paco González de fútbol, sino a su manera un carrusel del misterio. Estamos viendo a lo largo de la historia qué casos hay interesantes. Podemos hacerlo con otros temas, es un formato nuevo, Noche OVNI, lo repetiremos, estoy convencido. Ahora tenemos a un gran compañero. Andalucía es tan amplia, tan extensa, 9 provincias que además no son como otras cualquiera, sino con una gran cantidad de casos a lo largo de toda la historia. Casos, ahora vamos a contar uno, investigados por el Ejército, casos con todo tipo de evidencias, casos algunos olvidados, yo creo que injustamente, que hemos separado a Andalucía en 2 grandes bloques, oriental y oriental. Oriental, capital occidental, capital Sevilla, dicen, podemos decirlo también, el lugar de España donde más casos se han dado, donde más, por ejemplo, los militares han investigado casos, Sevilla. Y ahí está, como no, quién si no,
Don José Manuel García Bautista, compañero, buenas noches, bienvenido a la noche OVNI de Milenio 3. Hola Iker, buenas noches a todos los oyentes. Nos vas a contar una aventura que da pánico solo pensar lo que pasó don Adrián Sánchez Sánchez, ¿verdad? Efectivamente, Iker, porque el 20 de marzo de 1974, Adrián Sánchez, un comercial, se dirigía pues por la carretera que une el Castillo de las Guardas con Gerena hacia precisamente la primera localidad, el Castillo de las Guardas. Al tomar una curva, Adrián vio como del cielo caía algo. Siguió conduciendo, pero en un acto reflejo, Adrián observó como a su izquierda había un objeto grande, un objeto extraño, que él confundió en un primer momento con un avión. Pero no era un avión. Adrián se calmó, se detuvo y pudo ver que aquello que él había creído que era un avión era realmente algo que parecía un hangar, era un edificio grande, una aeronave grande, sin alas, sin juntura, sin accesos, excepto una extraña puerta. El objeto brillaba, era de aspecto metálico. Se encontraba a unos 50 metros de él. Adrián comentó que aquel objeto mediría unos 150 metros. Y de la puerta, de la abertura, de la única abertura que se distinguía en aquella nave, salieron 3 extrañas esferas. Las 2 primeras, al cabo del rato, entraron dentro de la nave, pero la tercera parecía resistirse. Retrocedió. Adrián se dio cuenta de que, la esfera, al parecer, se había percatado de la presencia del testigo y empezó a perseguirlo. Adrián, que se había apeado de su vehículo... Es el peor momento de su vida, sin duda alguna, ¿no, José? Sí. De hecho, yo te puedo comentar, Iker, y a todos los oyentes, que reinvestigando este caso junto con Rafael Cabello y el de Fernández Carrasco, otro caso histórico de aquí del sur, pues los testigos prácticamente es que no querían comentar otra vez esa evidencia. Dicen que fue el peor momento de su vida con diferencia. Él creía que se moría porque comenzó una persecución una vez que se montó en su Dayan 6, comenzó una persecución que lo llevarían por una carretera en la que jugarse la vida es sumamente fácil, para los que conocemos esa zona muy peligrosa, a todo lo que daba el coche, con aquella acera detrás suya, una persecución de 17 kilómetros. En pleno día, recordemos. Exactamente, en pleno día, y con aquel objeto que no se despegaba de él, acosándolo, atosigándolo. Adrián estaba presa de un ataque de nervios, hasta que cuando llevaba transcurrido unos 18 kilómetros, pues se metió en un cortijo, una finca que conocía, y casi histérico, llorando, presa del pánico, pues reclamó la ayuda, la presencia de los convecinos que lo estuvieron atendiendo. Sí, ahí incluso se produce, José Manuel, la intervención de la Guardia Civil. Sería la película de los hechos esta, pero muy brevemente, José Manuel. Luego vuelven los guardias civiles con Adrián, se interviene el ejército y se encuentra un campo quemado, muestras de terreno quemadas y la investigación oficial, que es uno de los pocos casos confidenciales y oficiales del gobierno español, ¿no? Exactamente, porque al regresar al lugar, lo que pudieron ver es una zona, precisamente una zona de unos 200 metros, totalmente quemada, como si algo a altísima temperatura hubiera dejado irrevocablemente el terreno dañado y quemado. Se hizo un parte, precisamente hace pocas semanas hemos tenido el privilegio de hablar con los guardias civiles que atendieron a Adrián. Fue increíble, nos detallaron toda la película de aquellos hechos y se emitió un informe. Posteriormente ya la historia es conocida. Televisión Española acudió y esto prácticamente pues saltó a la historia de la ufología andaluza. Impresionante, José Manuel García Bautista, un caso histórico, un caso, por ejemplo, con el que Juan José Benítez, lo recordamos ahora, el compañero Juanjo Benítez, adornó la portada de uno de sus libros clásicos, 100.000 kilómetros tras los ovnis. Un caso que, como decimos, tiene el valor de que sepamos o no lo que fue el fenómeno ovni que ocurrió allí, si es que fue un fenómeno ovni, dejó marcas, dejó huellas y, sobre todo, estos documentos estaban bien guardaditos en el archivo secreto en aquella época confidencial del Ejército del Aire. Ocurrió el marzo de 1974, en noches muy activas para este misterio, y fue uno de los clásicos que desde la parte occidental de Andalucía nos ha traído ese caballero del sur, nuestro amigo y compañero José Manuel García Bautista. Un abrazo muy fuerte, compañero.
otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Y aquí estamos en una ciudad fronteriza, en un lugar mítico, mágico, donde hay muchas tradiciones maravillosas, donde un día hablaremos quizá también de brujería, de tantas cosas que están arraigadas en lo más profundo de estas gentes, y que realmente creo que es un abanico maravilloso, la antropología, el misterio. El misterio, siempre lo digo, es lo desconocido realmente, y es amplísimo, y uno no se puede solo cerrar a ciertos temas, pero hoy sí, hoy lo hemos hecho. Hoy intentamos buscar el caso más importante de nuestro país en cuanto a tema OVNI. Lo estamos haciendo desde la cadena SER Radio Irún. Hemos contado un caso de la zona norte, precisamente el del Alto de Benchurizqueta, representando a toda la cornisa cantábrica. Hemos hablado de un caso, el del Gran OVNI de Castilla, nos lo contaba Nacho Áez. Después en Galicia, con Miguel Pedrero, Extremadura, con Gonzalo Pérez Arró. Y en Andalucía Occidental, es tan grande Andalucía que hay que hacer esa separación, estaba José Manuel García Bautista hablando de esa persecución misteriosa en el año 74 entre Arnalcóllar y Castillo de las Guardas. Esto es una noche OVNI, es una experiencia distinta, nunca se ha hecho. Corresponsales para buscar ese caso, vamos a llamarle perfecto, ¿por qué no? Desde aquí, desde la frontera, hablando a tanta gente que sigue Milenio 3 con los corresponsales que son básicos, que son importantísimos. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Ese es el email, el correo electrónico. Los votos desde ya, tenéis tiempo, pero cuanto antes mejor, para votar por vuestra región o vuestro caso preferido. Sorteamos 5 libros: Encuentros, la historia de los ovnis en España, de Editorial Edad, realizado por un autor, y con ese CD de más de 80 minutos con documentos sonoros inencontrables, la historia de los ovnis en España, Encuentros. Y en la otra parte de Andalucía, vamos a llamarlo Andalucía Oriental, Andalucía 2, Andalucía B, como vosotros queréis, en vuestros votos lo vamos a ver clarísimo. Don Luis Mariano, algo ocurrió en la Sierra de Mijas un día concreto, el 17 de octubre de 1986, algo que es parte de la historia, ¿verdad, compañero? Muy buenas noches, Iker, y a todos los amigos oyentes de Milenio 3 desde Málaga. Buenas noches, compañero. ¿Qué ocurrió? Haznos la película de los hechos en esta noche OVNI. ¿Qué pasó muy cerca de donde tú estás? Que estás precisamente allí, en el epicentro de ese lugar. Vamos a situarnos en la noche del 17 de octubre de 1986, Sierra de Mijas, en la provincia de Málaga. El frío, la soledad y la oscuridad se habían adueñado de aquellas montañas hace ya horas, y que, amigos de Milenio 3, nadie podía intuir o imaginar lo que en la madrugada iba a ocurrir: la aparición de un extraño y enorme objeto luminoso que fue visto por cientos de personas en toda la Costa del Sol. Periodistas, agentes del Cuerpo Nacional de Policía, controladores aéreos del aeropuerto de Málaga, un piloto de las líneas Aviaco, agentes de seguridad, pescadores, vecinos de Mijas y Fuengirola, un servidor también, y un sinfín de personas más fueron testigos de lo imposible. Este es el informe que fue redactado por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Fuengirola, don Antonio Portillo y don Miguel Jiménez. Sobre las 3:45 de la madrugada del presente día, 17 de octubre, cuando se encontraban de servicio de seguridad ciudadana en el vehículo Radio Patrulla con distintivo Z20 en la urbanización Los Pacos de Fuengirola, quedaron sorprendidos ante la visión de un objeto esférico muy luminoso que cruzaba el espacio a una velocidad aproximada a la apreciada en un avión de pasajeros y que fue acelerando hasta ponerse encima del mar, siempre a la misma altura. Después hizo un ángulo recto de 90 grados hacia arriba y se perdió en el firmamento. Dicho objeto volador se comenzó a ver junto a la sierra, donde está ubicado el repetidor de televisión, la Sierra de Mijas, y a la altura de su cima. Era de mayor proporción que la visión que ofrece el sol, más del doble, con un color blanco brillante, enormemente resplandeciente. Dejaba tras de sí una estela de 1 kilómetro de larga que parecía de fuego, con sus extremos de colores anaranjados, rojo y amarillo. Del interior de este artefacto salían una serie de puntos luminosos muy brillantes, de varios colores, que se movían continuamente sin separarse del objeto. El objeto pasó sin hacer ruido alguno, con una trayectoria paralela a la que ellos se encontraban, con dirección al mar, muy posiblemente de norte a sur. La noche se encontraba muy estrellada, con un cielo muy claro, sin nubes, y con luna llena que iluminaba la zona y que se hallaba de espaldas al vehículo oficial. Algo nerviosos por lo inusual del fenómeno, estuvieron llamando por radio a la comisaría, donde se les informó que se había producido más de una veintena de llamadas telefónicas de diferentes testigos interesándose por lo mismo. Estuvieron también en el puerto de Fuengirola, donde hablaron con varios pescadores, quienes manifestaron que habían visto una gran bola luminosa precedida de varias naves pequeñas muy brillantes de colores azulados y anaranjados. Ya en comisaría y desde la inspección de guardia se llamó al aeropuerto de Málaga, donde comunicaron que un controlador aéreo y un piloto de las líneas Aviaco que iba a tomar tierra en aquellos momentos también había presenciado el extraño objeto volador. Don Luis Mariano, compañero, como siempre, los pelos de punta. Eso ocurrió en Málaga
en 1986 y es uno de los casos que son historia. Podéis votar por él también. Estamos buscando el caso perfecto. Don Luis Manero, compañero, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Iker. Y ahora vamos del sur, desde Málaga, desde esta segunda parte o segunda zona de Andalucía. Ascendemos con esta nave del misterio que hoy ponemos en marcha desde Radio Irún, desde la cadena SER aquí, en la frontera prácticamente. Vamos a uno de los casos, creo que míticos. La gente ya está votando y evidentemente hay uno que, aunque todavía no haya expuesto, nuestro amigo don Francisco Contreras tiene muchos votos para ser uno de los favoritos. Yo os propongo una cosa. Con el caso favorito haremos un dossier especial del caso que vosotros elijáis, incluso los 3 casos, pero sobre todo el primero que surja de esta noche ovni de aquí de Radio Irún. Pues vamos a hacer un especial en otro punto, imagino ya, estaremos ya en Madrid, en el Estudio 1, y haremos con todos los documentos, nos centraremos en esa historia. Queremos saber qué opináis vosotros. Francisco Contreras, mítico entre los míticos, desde Valencia, el caso Manises, aquella noche mágica, ¿no? Buenas noches, Iker, buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. El caso, solamente tiene que titular. Ocurría hace 24 años, a esta misma hora, el 11 de noviembre de 1979. Te hago una fotografía de los hechos. Vuelo charter, Supercarabel, TAE JK297, transportes aéreos y enlaces, con 109 pasajeros, que hacía el trayecto Salzburgo-Tenerife, iba comandado por Javier Lerdo de Tejada y Ramón Suazo. Tienen que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises porque casi colisionan con un objeto, una luminaria no identificada, mientras sobrevolaban el espacio aéreo del Mediterráneo. Hacías una comparación con el carrusel deportivo, este carrusel de misterio, así que si me dejas haré, según las enseñanzas del mítico Alcalá, una fotografía del caso. A las 22:47 horas sale este TAE JK297 del aeropuerto de San Juan, en Mallorca, después de hacer una escala técnica, y a las 23:05 horas, cuando sobrevuela el Mediterráneo, ese es llamado Triángulo de Silencio, muy mítico, parecido, o donde han ocurrido sucesos parecidos al Triángulo de las Bermudas, el TAE 297 pide información a la Torre de Control de Barcelona sobre una serie de tráficos no identificados. Un momento histórico único que quedó registrado en una caja negra, con frases célebres como TAE 297 me confirma si tenemos algún tráfico no identificado a la izquierda de nuestra posición, y Torre de Control certifica TAE 297 no tenemos ningún tráfico notificado. Es decir, un avión que ve algo, que se le aproxima, un avión lleno de pasajeros, y que sin embargo no se captaba en radar, ¿no? Efectivamente, no se captaba en radar en ese preciso momento, pero minutos después, el EVA 5, el Escuadrón de Vigilancia Aérea de Benidorm, detecta esa serie de objetos, entre comillas, y también es detectado por el Centro de Control de Pegaso, el gran radar que hay en Madrid. La historia continúa, Iker, y a las 23:45 horas, el TAE 297, comandado por Javier Lerdo de Tejada y Ramón Suazo, decide aterrizar en Manises, porque esas luces... La única vez en la historia podemos afirmar, Francisco, que un avión de pasajeros aterriza de emergencia. La portada de la prensa nacional fueron todas de este tema, por la presencia de un supuesto objeto volante no identificado, ¿no? Sí, el asedio fue terrible a ese Supercarabel, porque Lerdo de Tejada decía que tenía 3 luces rojas sin flashing que ascendían y descendían a una velocidad vertiginosa, que jugaban con la aeronave, y eso fue el motivo por qué decidiera aterrizar de emergencia en Manises. Aterriza a las 23:45 horas, como te decía, Iker, en un estado de shock tremendo. Ten en cuenta que hay una maniobra imposible en ese aterrizaje de emergencia. En medio minuto bajan de 29.000 pies a 27.000 pies. Una barbaridad. Debió ser el caos entre los 109 pasajeros de esa aeronave. Pero el caso continuó, porque una vez aterrizado el TAE 297, en el aeropuerto, más de 40 personas pudieron ver esa luz no identificada sobre la pista de aterrizaje de despegue de Manises. Entre ellos, personas como Miguel Morlán, el director del aeropuerto, Salvador Tomás, el jefe de seguridad. Y esta noche además, Francisco, hubo muchas más cosas de las que hablaremos. Hubo una salida de un F1, un Mirage F1, un Mirage F1 de la base pilotado por Fernando Cámara, ¿no? Y vamos a seguir por toda España, y sin duda tenemos aquí uno de los casos más complejos, o por lo menos el más extenso de los casos oficiales del ejército español. Si me permites un detalle, Iker. Muy rápido, Fran. La importancia de Manises, porque el 26 de septiembre de 1980, Enrique Mújica, actual defensor del pueblo, en aquel entonces diputado del PSOE, lleva al Congreso de los Diputados la primera pregunta interparlamentaria sobre ovnis, una pregunta que a día de hoy sigue sin contestación. Vamos a toda prisa en este carrusel del misterio, en esta noche ovni, en la que todos los compañeros de Milenio 3, o parte de ellos y algunos como José Lore González de Canarias, Javier Sierra de Madrid, no podemos estar hoy con ellos, están en otro programa por supuesto, parte de ellos están aquí,
muy cerquita de la Comunidad Valenciana, en Murcia. Joaquín Abenza, todo un experto, todo un maestro de la investigación ufológica en este país. Don Joaquín, buenas noches, compañero. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, de verdad que vibrando, porque estamos escuchando la voz de esos informadores desde diversos puntos de España, que nos cuentan un poquito. Sé que es muy difícil hacer síntesis, pero ese caso que a ellos más les impactó, y la gente está votando para intentar saber cuál es el que trasciende todas las fronteras. ¿En Murcia cuál es, Joaquín, según tu opinión? Maravilla. Hombre, en Murcia, imagino que para cada investigador habrá un caso perfecto, ¿no? Yo tengo el mío quizá por la evidencia personal. Es un caso también del año 79, un momento en la historia muy caliente, en avistamientos en todo el mundo, diría yo. Y el caso pues fue el día 7 de febrero del año 79, un caso típico del tipo 2, de lo que decía Heiner, con efectos electromagnéticos. Una persona viajaba en un coche y ese coche se detiene, esa persona se baja del coche a ver qué es lo que pasa, justo al lado de una presa del río Segura y al lado también de un cementerio. Y cuando está ahí tranquilamente entre comillas, guiando el motor, se ilumina todo y encima de él se encuentra con un disco de unos 50 metros de diámetro con un foco blanco. 50 metros de diámetro. Y sí, además eso sí lo comprobamos porque por las referencias que el testigo nos fue dando, pudimos calcular que efectivamente en torno a los 50 metros era una precisión bastante buena, porque además tuvimos la oportunidad de encontrar un segundo testigo, una persona que estaba regando en una zona de huerta, y desde la parte superior, a donde estaba este hombre, pudo ver el objeto por la parte de arriba, con lo cual tenemos una descripción tanto inferior como superior de este objeto lenticular con cúpula, del más puro estilo Hollywood, si la expresión... el ovni clásico, ¿no? El ovni clásico. Pero lo más curioso de este caso, Iker, no solo es el caso en sí, sino es que sucede justamente la noche después del incidente del Tamame, ese famoso caso del butanero que iba desde las Islas Baleares hacia Murcia. Un buque que se llenó de pánico por la presencia de supuestos objetos volantes no identificados, ¿no? Efectivamente. Y además, algunos de estos objetos tenían una característica muy parecida al objeto que se dio en Alcena, concretamente, que es la localidad donde se dio. Pero además empezamos a tirar, en aquel momento no existía internet, pero sí que había muchos investigadores por todo el mundo, y encontramos un caso semejante en Peñíscola a las 8:30, una hora antes justo de que sucediera este Archena, con las mismas características. No llegó a paralizar ningún objeto porque fue sobre el mar, pero la descripción del ovni era exactamente la misma. Qué curioso, Joaquín, también otra de las características típicas, apenas tenemos tiempo, pero en un caso ocurren varios al mismo tiempo y las gentes ven exactamente lo mismo, por supuesto sin conocerse entre ellos. Apenas hay tiempo para más. Joaquín Abenza, te agradecemos de verdad de todo corazón ese apunte tuyo en Murcia, además presidente del CICE, un clásico entre los clásicos al que hay que rendir homenaje siempre por todo lo que han hecho por divulgar estos temas con seriedad y rigor. Don Joaquín, hablaremos de muchas más cosas de tu zona, por supuesto que sí. Gracias por estar en esta noche OVNI. Cuando quieras, así que un abrazo. Vámonos rápido hasta las islas. Es de verdad emocionante escuchar la voz de tantos compañeros, todos unidos por un mismo espíritu. Y yo lo hablo y creo que no es baladí, es el espíritu de Milenio 3, el espíritu del periodismo de lo desconocido, amplio, intenso, sin dogmatismo, sin vender verdades a nadie, simplemente intentando informar de cosas que están ahí y de las que nadie informa. Chema Font Baleares nos va a hablar de un personaje misterioso que acabó desapareciendo y de un hombre intrigantemente seducido por los ovnis, Miguel Bañuls. Chema, un abrazo muy fuerte. ¿Cómo estás, compañero? Hola, Iker, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos perfectamente. Conexión ahora Irún Baleares. ¿Qué le ocurrió a este hombre? Bueno, estamos hablando de Miguel Bañuls, comandante del Ejército del Aire y radarista. Ahí es nada. Yo quería que lo dijeses porque, claro, no era una persona cualquiera, por supuesto, no hay mayores rangos ni menores, pero un comandante del Ejército del Aire que se las tuvo con los ovnis. Tendría que estar muy acostumbrado a ver según qué cosas en los radares, ¿verdad? Y más tratándose del radar del Puig Mayor junto a la base americana, que simplemente tienen eso, radares para observar el Mediterráneo. Pues ahí desempeñaba su función y vivía en el pueblo de Banyalbufar, al pie de la montaña de la que hablamos, aquí en la Sierra de Tramuntana, muy cerca de Sóller, donde este verano se oyeron esos ruidos que ya tratamos en Milenio 3. Pues bien, el caso más sorprendente de uno de sus contactos, estamos hablando en octubre del año 70, cuando él iba con su mujer en el coche, se le tiró, como decía él, una luz encima, hizo levitar su vehículo y lo giró 180 grados, poniéndole nuevamente en dirección a Palma cuando se dirigía a Banyalbufar. Tenemos de testigo también a su mujer. Bien, anteriormente Miguel Bañuls había tenido también otra serie de contactos que él tampoco quiso hacer públicos. Tenemos que tener en cuenta también que aparte de su profesión vivía en un pueblo de 500 habitantes. Hasta ahí, pues bien, quizás se trate de un caso de ovni más, pero el problema viene cuando el 20 de octubre de 1995, después de haber tenido una serie de contactos, dijésemos, visuales más,
Estaba en su barquita, una barca de 4 metros, pescando allí en las costas de Bañaguzán, muy próximas a Felles, como hemos dicho, y no llegó jamás a su casa. Es decir, Miguel Bañuls desapareció misteriosamente, un día de calma chicha, una calma perfecta en la mar, estaba con otros compañeros en otras barcas pescando, todos los demás volvieron y él no. Ha aparecido todo, ha aparecido su documentación en el mar, han aparecido incluso sus zapatos, pero Miguel Bañuls nunca ha aparecido. Ha sido buscado por el ejército, por la Guardia Civil, por ciudadanos, por... Y sin rastro, Chema. Ninguno. Estamos creo yo, cuando no, en un muy enigmático caso, porque estamos hablando de un militar de alto rango y con una función importante dentro del ejército. Ahí estaba Chema Font, el caso impresionante en Baleares. Un abrazo fuerte, compañero. Igualmente, Iker. Vamos a Contrarreloj, y un hombre que sabe mucho de Contrarreloj y de radio es Josep Guijarro en Cataluña, que ha elegido también su caso. Hay muchísimos en Cataluña, pero ha elegido uno. Josep, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, y enhorabuena por la parte que te toca en ese compromiso que adquirías hace pocos días. Compañero, muchas gracias. ¿Qué caso es el que tú eliges personalmente? Que sé que es difícil entre los que hay. Uno que además me tocó vivir en carne propia muy cercano, porque tuvo lugar encima de la comarca del Vallés, en Barcelona, hace ya algunos años, el 29 de noviembre de 1985. En esa fecha yo estaba dando una conferencia sobre ovnis en un local... Vaya casualidad, ¿no? De Tarrasa, y verás que las casualidades no se quedan pocas porque en aquella conferencia reproducíamos un sonido que tú recordarás, un sonido de radio intenso como es el del ovni de Zurbarán en 1976 en un barrio de Bilbao. Y a la misma hora en la que se estaba emitiendo ese sonido, tenía lugar encima de la comarca un avistamiento multitudinario que tuvo oportunidad inclusive de ser captado por las cámaras de la televisión autonómica y también por Radio Televisión Española. Se trataba de unas luces de color azulado que hacían una serie de intermitencias y que ocasionaron además, ante su proximidad a los bloques de edificios, que se dispararan todos los timbres del bloque, en concreto de la avenida Santa Eulalia, acudiendo hasta allí la policía y siendo la policía municipal también testigo de ese curioso incidente. Pues bien, no contento con ese avistamiento, los radares del Prat hicieron desviar a 2 aviones de línea ante la presencia de aquellos objetos para que certificaran visualmente lo que ellos estaban viendo en el radar, porque si sus instrumentos lo que captaban era cierto, estaban recibiendo un eco de nada menos que de 5 kilómetros de diámetro en el firmamento. Imagínate lo que es eso. Estamos hablando de una macronave, porque tú sabes bien, las ondas del radar primario devuelven lo que son objetos sólidos que están viajando en el cielo. Si fuera una nube, si fuera calima, si fuera cualquier otro fenómeno meteorológico, y solamente se me ocurre eso para un objeto de estas dimensiones, pues no tendría que devolver la onda de radar. Y lo que hizo fue devolver 5 kilómetros de diámetro. 5 kilómetros, ni más ni menos. Era un caso que ocurrió en el Vallés, la comarca donde vivía Josep Guijarro, y que pudo casi vivirlo. Esa historia apasionante. Compañero, apenas hay tiempo para más. Un abrazo muy fuerte, tocaremos muchas más cosas. Este también es tu programa, por supuesto. Un abrazo. Gracias, Iker. Castilla-La Mancha la representa después de Cataluña con este caso impresionante, ¿verdad? Cada caso tiene una perspectiva diferente, un detalle que lo hace distinto a los demás. Y podéis votar, por supuesto, milenio3@cadenaser.com. Ya lo sabéis, estamos en Radio Irún, en la cadena SER, y tenemos ya a otro gran compañero y amigo, Fernando Rosillo, porque en Castilla-La Mancha ocurrió uno de esos casos clásicos impresionantes. Sé que es muy difícil contarlo a contrarreloj, Fernando, pero ¿qué pasó en una ciudad que tú conoces muy bien, que se llama San Clemente, provincia de Cuenca? Buenas noches. Conozco muy bien porque, entre otras cosas, es mi ciudad. Ni más ni menos. Mira, pues el 24 de mayo de 1974, un hombre, Demetrio Carrascosa, se dirige a dar una vuelta por el campo a las 11:30 de la mañana. Aproximadamente una hora después, da la vuelta para casa volviendo por el mismo sitio, y al subir una loma, ve lo que en un principio él pensó que era una segadora, pero al acercarse se da cuenta que es algo que en 53 años de vida nunca se hubiese imaginado que podría llegar a ver. El miedo provocó pues que iba con la motocicleta que el hombre cayese al suelo. Lo que tenía delante de él era un artefacto que él llamaba maquinario, ovalado, de unos 4 metros de altura por unos 3 de anchos, y era de color verde oscuro. Él también él contaba que vio una serie de ventanas que luego se pusieron a dar vueltas, pues decía que eran 7 ventanas, unos 25 centímetros aproximadamente. Eso no es todo, él lo que hace es intentar acercarse
y cuando se encuentra a unos 15 metros aproximadamente del objeto, emite un leve zumbido, se eleva hacia arriba y en cuestión de entre 5 y 6 segundos cruza toda la bóveda celeste. Eso significa que la velocidad que alcanzó pues era brutal. ¿Y dejó huellas? Sí, huellas. Ahí quedaron huellas. Sí, durante 4 días él se cayó porque tenía miedo y no quería contarlo a nadie. Pero el cuarto día habló con Genaro Aya, que en ese momento era el químico de la alcoholera de San Clemente. Y fue para mí un hombre clave porque tuvo la inteligencia para ser el primero en tomar muestras del terreno y hacer mediciones. Posteriormente acuden los 2 cuarteles de la Guardia Civil y el teniente Salvador Fernández les acompaña al lugar, iniciando así pues todo lo que es un proceso oficial de investigación. Otras personas involucradas en la investigación, pues gente de la talla del doctor Manglano, Vicente Juan Ballester Olmos, Enrique Villasagra, y ellos lo que hacen es encargar un análisis que se realiza en las oficinas de Endasa en Alicante por Pedro Fernández, y los resultados son que las muestras recogidas no emiten radiación de ningún tipo. Los hierros y las piedras presentaban un aspecto grisáceo debido a que la temperatura que tuvieron que soportar en menos de 10 segundos fue superior a 3.000 grados centígrados. Superior a 3.000 grados. Lo dejamos ahí, Fernando, porque no hay tiempo para más. Un caso espectacular. Venga. Que merece ser uno de los mejores de España, por supuesto. Un abrazo, compañero. Venga, igualmente. Y aquí hemos estado Aragón, Canarias, Madrid, Navarra, se nos quedan fuera, es imposible en una hora, y muchos más sitios, Ceuta, es decir, ha sido imposible, por supuesto, dar la vuelta completa a la península y sus islas. Lo hemos intentado tener la voz de esa gente esencial, importantísima. Tenemos casos en Castilla, en la zona norte, en la cornisa cantábrica, en Galicia, en Extremadura, en Andalucía occidental y Andalucía oriental. Tenemos casos en Valencia, en Murcia, en Baleares, en Cataluña, en Castilla-La Mancha. Y lo hemos hecho posible aquí desde Radio Irún, lo repito, gracias Miquel Huarte, gracias Rafael de Miguel por vuestra cortesía, por atendernos también en un lugar maravilloso. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible, llevaros la voz del misterio, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, don Antonio Bravo y Javier Rodríguez, los maestros que están allí en Madrid. Hemos intentado hacer una experiencia distinta, la hemos llamado Noche OVNI. Espero que os haya gustado, nos vemos el domingo, nos escuchamos mejor de madrugada. Habrá cambios en los horarios, permanecer atentos, sernos fieles, somos Milenio 3, un abrazo. En busca del misterio. Milenio 3, en la SER.